Buenas noches, hermanos. Señor los bendiga ricamente. Y esperamos que el Señor nos ayude en esta situación que estamos. Gracias al Señor que siempre podemos a través de estos medios de estos medios de comunicación siempre estar alertas, transmitiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, orando los unos por los otros, animándonos. Y yo aquí en mi casa y ustedes en la de ustedes, pero la palabra de Dios nos tiene unidos en espíritu y a los pies de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Esta noche quisiera comenzar una nueva serie de estudios, porque ya terminamos sobre la perpetuidad de la iglesia, ya hemos tenido bastante estudios sobre eso. Algo que está también asociado con este estudio, pero tiene un ángulo distinto, es la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, de las doctrinas de la palabra de Dios a través de los siglos. Dios ha tenido interés, por supuesto, en que las enseñanzas del Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, de su iglesia primitiva, de Jerusalén, que luego se extendió a las demás regiones, como vamos a estar mirando acá, cómo pulularon, fueron fundadas tantas iglesias durante el primer siglo, y todas ellas de acuerdo al modelo de la primera, porque estamos hablando del trabajo de los apóstoles, cómo el Señor Jesucristo se fue, y ellos estaban bastante jóvenes, entre sus 30, 40 años, pero el resto del primer siglo Dios les dio la oportunidad, no obstante la persecución, no obstante la oposición del enemigo y de las religiones paganas. El Señor Jesucristo siempre, a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra de Dios, alcanzó muchas almas, a través de la predicación del apóstol Pablo también, y muchas iglesias fueron fundadas, no solamente en el Asia, pero ahora vamos a mirar cómo en regiones de los gentiles también, antes de la exterminación total de los apóstoles, muchas iglesias fueron establecidas, iglesias nuevo testamentarias, locales, visibles, autónomas, con su cabeza que es Cristo Jesús únicamente, y con la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la Santa Biblia como su única regla de fe y conducta. Vamos a mirar eso, hermanos. Qué bonito va a ser este estudio. Miremos en Hechos capítulo 20, versículos 17, donde, hablando sobre el apóstol Pablo, Lucas, que está reportando paso a paso todo lo que está ocurriendo. Entonces dice acá: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio,
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, y porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué poderosas estas palabras. Con qué pasión, con qué entrega absoluta, 100%, el apóstol Pablo sirvió a nuestro precioso Salvador, predicando acerca del reino, el evangelio, arrepentimiento y fe para salvación, y luego que fueran bautizados en el nombre de la Trinidad y fueran organizados como iglesias también. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco y se fue. Preciosa porción de la palabra de Dios. En el capítulo 20 que acabamos de leer, en el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, velen, estén alertas, cuiden su testimonio, cuiden su conducta, porque es la responsabilidad de ustedes como pastores. Y cuiden también y miren también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Es un hecho, hermanos, que un estudio como este que vamos a comenzar esta noche es precisamente mi intención, mi deseo fervoroso de que apreciemos a toda plenitud esta iglesia, este rebaño lavado con la sangre, comprado con la sangre, establecida personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Como miramos allá en Mateo 16, 18, en varias ocasiones, ¿verdad? Cuando él dijo sobre esta roca, que es él dirigiéndose a él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén.
Más esta iglesia que el Señor Jesús fundó. La intención de nuestro Dios ha sido que quede aquí a través de todos los siglos hasta que Él venga. Hoy en día, aún entre los bautistas del sur, hay escritores, por ejemplo, el señor Leon Macbeth. Voy a leer una porción acá que dice así, en su libro titulado Baptist Beginnings, o comienzo de los bautistas. Dice él, ¿quién fue el primer bautista? ¿Dónde está la primera iglesia bautista? Dice, la evidencia histórica nos dice que los bautistas vinieron a comenzar a existir en Inglaterra en el siglo XVI. Aparentemente, pues, dice, estamos hablando de un autor, un predicador de los bautistas del sur, que dice, aparentemente ellos emergieron del movimiento separatista y puritano de la iglesia de Inglaterra en el siglo XVI. ¿Qué le parece? Ahí comenzamos nosotros, dice él. Otro también, señor llamado Lane May Jr., dice, los estudiantes, profesores de historia han descubierto grupos cristianos antes de el siglo XVI. Dice que se parece a los bautistas, pero tales grupos enseñaron doctrinas inaceptables. ¿Qué le parece? Está reconociendo que había grupos antes del siglo XVI, pero que estaban enseñando cosas que no eran correctas. Los bautistas de hoy, dice, mantienen enseñanzas y prácticas del Nuevo Testamento, pero dice, estos bautistas también emergieron dentro de la historia en el siglo XVI en Inglaterra. Están pues diciendo, manipulando la historia deshonestamente, no están confesando, ¿verdad?, que las iglesias bautistas o anabautistas no tenemos nada que ver con el movimiento protestante originado en el siglo XVI, comenzando con Martín Lutero en el año 1535. Pero ellos nos sitúan a nosotros ahí también, como que venimos de ahí. Hermanos, nosotros conocemos mejor la historia, el testimonio de historiadores honestos que no son ni siquiera bautistas. Confiesan que nosotros venimos desde el primer siglo. Gloria al Señor. Y hay otros escritores también que no confiesan la verdad, pero más bien inventan, porque han reescrito la historia. Y usted lee en una enciclopedia, busca información acerca del nombre bautista, iglesia bautista, de dónde venimos, y normalmente usted lo que va a oír es eso, esa definición de que venimos también como otro grupo protestante. Pero no, millón de veces no, esa no es la verdad. La historia de las iglesias bautistas del Señor Jesucristo pueden ser trazadas de una manera desafiante y de una manera excitante. Para mí, hermanos, esto me llena de emoción, porque la palabra de Dios nos dice, sí,
de dónde venimos. La palabra de Dios nos dice, sí, que la primera iglesia bautista comenzó en Galilea con el Señor Jesucristo y con los apóstoles. Las doctrinas de las iglesias del Nuevo Testamento han sido levantadas muy en alto y mantenidas desde ese tiempo del Señor Jesucristo hasta la actualidad. Las congregaciones que han sostenido y mantenido la pureza doctrinal de la iglesia del Nuevo Testamento ha sido conocida quizá con muchos nombres y en diferentes lugares del mundo, quizá no necesariamente como bautistas, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora con la palabra de Dios. En el primer siglo, cuando el Señor Jesús fundó su iglesia, la primera vez que él usó la palabra es en Mateo 16, 18, y él la llamó mi iglesia. My ecclesia, mi iglesia. Ya dijimos Mateo 16, 18. También esa iglesia, ese rebaño, ese conjunto, esa asamblea, ese grupo que el Señor Jesús estaba pastoreando, fueron conocidos también como sus discípulos. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, ¿cuántos eran? Posiblemente miles de personas que andaban siguiendo al Señor cuando Él predicaba y hacía milagros y les daba de comer y los sanaba, etcétera, etcétera. Pero Él subió al monte y sentándose vinieron a Él, no toda la gente, no toda la gran multitud, pero sus discípulos. Vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y aquí está la serie de bienaventuranzas, cuando Él está inaugurando a su iglesia y dándoles estas declaraciones. En Antioquía, esta misma iglesia, ya una vez que se estaba dispersando y ganando a otros, dice en Hechos capítulo 11, verso 26, mientras ellos ganaban a otros discípulos para Cristo y se establecían otras asambleas, dice acá en Hechos capítulo 11, versos 26, lo siguiente. Bueno, dice, la mano del Señor, verso 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la primera iglesia, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, donde se estaba predicando el evangelio y la gente estaba rindiéndose a Cristo, bautizándose y había mucho regocijo y gozo en ese lugar. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estoy leyendo Hechos 11, 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? 1 año, con la iglesia ya debidamente, escrituralmente establecida en ese lugar, la primera iglesia entre los gentiles. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Ahora, este epíteto, este nombre de cristianos no fue autoimpuesto. No es que los discípulos
quisieron llamarse cristianos, pero más bien los que les observaban, los vecinos alrededor, decían, wow, estos son seguidores de Cristo, pues los vamos a llamar cristianos. Así pues, el Señor Jesús la llamó su iglesia. Era nombrada también a ellos como los discípulos de Cristo y aquí también como cristianos. Estamos hablando pues de las iglesias primeras. Aquí tenemos ya la segunda, ¿verdad? En la primera centuria, pues, estas congregaciones, mi iglesia, sus discípulos y los cristianos florecieron a través del Imperio Romano en varios países y en varias provincias. Vamos a mirar eso. La primera ya sabemos que fue en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Pero también en Damasco. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso se convirtió en Hechos capítulo 9? La palabra de Dios dice que él iba a aprender a estos discípulos de Damasco, a traerlos a la fuerza. Él iba como centurión que era, ¿verdad?, con 100 soldados romanos para obligar a todos sus discípulos que vinieran a Jerusalén para ser interrogados por el Sanedrín y sentenciados o a la cárcel o a la muerte. Pero ya sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? El Señor Jesucristo personalmente vino, paró la embestida contra los discípulos y Él ahí se entregó al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Pero estamos hablando pues de Damasco, de Siria, de Tiro y de Sidón y Líbano. Miremos en Mateo capítulo 15, verso 21. Es importante, hermanos, que miremos en la palabra de Dios que los primeros discípulos, las primeras iglesias de Jesucristo, no fueron nada más unas cuantas ahí en la primera de Jerusalén, luego de Antioquía y unas cuantas ahí en el Asia Menor. Sí tenemos el relato de Apocalipsis de 7 iglesias y eran más en número todavía, pero el Señor usó esas iglesias para darnos estas lecciones de las deficiencias de las iglesias y las cosas buenas que iban a estar practicando para que nosotros aprendamos de ellas y las imitemos, las cosas buenas, y evitemos las malas, las que Él desaprueba. Pero miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 15, versos 21. Y saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro. Tiro y Sidón es así ya en las orillas del mar Mediterráneo, hacia al norte de Jerusalén. El Señor caminó varios kilómetros, varias millas hasta ese lugar y se fue ahí, y esto es de puros gentiles, no hay judíos ahí. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, se refiere a los judíos, a los israelitas, y echarlo a los perrillos. A un término despectivo para mencionar a los gentiles, ¿verdad? Y ella dijo: sí, Señor, es verdad que tú eres judío, ellos son judíos, ellos tienen el gran privilegio, la gran bendición, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén.
aquí tenemos pues una mujer convertida al Señor también entre los gentiles, y es un hecho pues que el Espíritu de Dios continuó trabajando también en esta región entre los gentiles, aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok. La Biblia nos menciona islas como la de Creta y la de Chipre. ¿Dónde están esas islas? Esas están en el mar Mediterráneo. Miremos en Tito, capítulo 1, verso 5. Tito era un joven predicador y pastor también, ayudante de Pablo, y el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios acá, que él le dio una comisión al hermano Tito. Es en capítulo 1, versos, ¿qué dije? Capítulo 1, verso 5. Dice: Tito, por esta causa te dejé en Creta. El apóstol Pablo pues estuvo en Creta con él. Eso quiere decir, ahí hay una iglesia en esa isla, y te dejé ahí en esa isla de Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad de ahí, de esa región de Creta, así como yo te mandé. Luego da una lista de los requisitos indispensables para los que iban a ser ancianos o pastores en las diferentes iglesias, ¿verdad? Y estamos hablando pues de iglesias del primer siglo. Ya esta isla de Creta está por lo menos a unas 70 millas más o menos, o 70, quizá 105 kilómetros, algo así, de Jerusalén, hacia el oeste, ¿verdad? En medio del mar Mediterráneo. La otra de Chipre también está más hacia el norte, podemos decir noroeste de Líbano, de lo que esta región donde anduvo él, Tiro y Sidón, ¿verdad? De esa región. También otras 55 kilómetros más o menos de distancia, la isla de Chipre. ¿Y qué había en Chipre? Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versos 19 y 20. Hechos capítulo 11, versos 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es un hecho, hermanos, que el Espíritu de Dios tocaba los corazones de los judíos, y ellos eran persuadidos de que el Señor Jesucristo era el Mesías, y lo que Él requería: arrepentimiento y fe para salvación, bautismo, también para ser parte constituyente de la iglesia, y también poder participar de la cena del Señor. Y dice acá pues que, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, otra vez de la isla de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, que son gentiles, ¿verdad?, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estamos pues hablando, hermanos, que ya en esas islas del mar Mediterráneo, en las diferentes ciudades, se están ganando discípulos, iglesias se están estableciendo ahí entre los gentiles, donde hay también unos cuantos judíos.
las iglesias de Asia, que son las 7 que ya mencionamos, están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Luego también, miremos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1. Mire la amplitud de la extensión de las iglesias establecidas del Señor Jesucristo, fundadas por los apóstoles, ¿verdad? Pero estamos hablando del primer siglo. Estamos concentrados en esta primera centuria. Ni siquiera hemos llegado todavía a la segunda, a la tercera. Más adelante vamos a hacerlo, pero estamos ahora enfocándonos en la primera. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mire la multiplicidad de regiones, de lugares amplios en que estos elegidos, estos que ya conocen al Señor como su Salvador, que son bautizados, pero que fueron obligados a salir de Roma, el emperador, el rey, el monarca, no quería más judíos ahí y ellos fueron dispersados, ¿verdad? Por diferentes lugares. Y iglesias del Señor Jesucristo. Amén. Cuando dice la palabra de Dios acá en Pisidia y en Panfilia, en Hechos capítulo 14, versos 24. Miremos ese texto también, de Hechos capítulo 14, versos 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Estamos hablando pues de regiones lejanas de Jerusalén, de Israel, a tierra de los gentiles, donde ya el Señor Jesucristo había comenzado a predicar. Y estas regiones, por ejemplo, aquí donde dicen 2 Timoteo 4:10 y Romanos 15:19. 2 Timoteo 4:10, vea lo que dice acá. Dice el apóstol a este joven pastor Timoteo, que está pastoreando la iglesia en Éfeso, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos territorios ya es lo que actualmente en los días modernos se llama Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Austria, etcétera, etcétera, que en este tiempo tenían esto. Pero hermano, estamos hablando pues de las diferentes asambleas, congregaciones durante el tiempo del apóstol Pablo, de Timoteo, de Tito, a misioneros que andaban extendiendo por medio del evangelio las enseñanzas del reino de los cielos, no solamente ganando a nuevos conversos para el Señor Jesucristo, pero estableciendo las iglesias. Ve cómo en el mismo primer siglo pues tenemos la persuasión emanada de las Santas Escrituras de que todas estas iglesias fundadas por el apóstol Pedro entre los judíos, el apóstol Pablo entre los gentiles, todas ellas eran copia de la iglesia de Jerusalén, porque las enseñanzas de los apóstoles
que ellos aprendieron del Señor Jesucristo, que fueron inyectadas en la iglesia de Jerusalén, también eran transmitidas a todas estas iglesias. Por eso, hermanos, nos gozamos nosotros de esta gran verdad, de esta gran bendición, de saber que la iglesia del Señor Jesucristo, original, prístina, que Él fundó en Galilea y luego fue establecida en Jerusalén, inyectara las mismas enseñanzas a todas las demás. Hay más escrituras todavía, ya el tiempo ha avanzado, no podemos abarcar más, pero luego vamos a mirar iglesias en Italia, Hebreos capítulo 13, verso 24, en España, Romanos 15, 28, en las Gales, que ya es región circunvecina de Inglaterra, en 2 Timoteo 4, 21, luego en Etiopía. Hermano, esto es admirable. A mí esto me emociona, y a nosotros como hijos de Dios, como miembros de las iglesias novotestamentarias del Señor Jesucristo, debe de llenarnos de gozo y de gratitud también. Saber que desde el primer siglo pulularon tantas centenares de iglesias novotestamentarias. Amén. El Señor estaba haciendo que muchas personas se convirtieran y se bautizaran y se fueran organizadas como iglesias del Señor Jesucristo. Amén. El tiempo se ha agotado, pero ya he dado bastantes escrituras estableciendo el hecho de que no solamente hubo el grupo de discípulos del Señor Jesucristo en la primera iglesia, pero de ahí surgieron centenares de otras. El Señor los bendiga, mis hermanos, y hasta el próximo estudio.